Muy bienvenidos, estimadas. Pueden ustedes apreciar en este tutorial, en la imagen, vemos acá una caricatura. Quienes hemos tenido nuestra niñez cuando estamos muy relacionados, quizás hemos podido ver de esta imagen, de esta caricatura, algunas historias. ¿Quién no la conoce? Bueno, y quienes no, los invito a ver. Ahí tenemos acá en el video de YouTube, donde ustedes pueden ver ahí un poquito sobre este personaje que representa. Les voy a compartir para que ustedes puedan de qué trata esto. Es muy famosa en Europa y Argentina. Mafalda es un personaje de una historia que tiene el mismo nombre que ella. Es una niña argentina, como su dibujante se llama Pino. Mafalda nació en 1964 en una familia de clase media. En esta historieta, Mafalda es el personaje principal. Tiene 6 o 7 años y un fuerte carácter. La niña es pesimista, simpática, anticapitalista, feminista, idealista y militante por las buenas causas. Mafalda tiene muchos amigos como Manolito, Felipe, Susanita, Miguelito y Libertad. Su hermano menor se llama Guille, su madre se llama Raquel y no conocemos el nombre de su padre. A Mafalda le gusta leer, escuchar las noticias, ver la televisión, jugar al ajedrez, jugar a los bolos, hacer columpio y correr en la naturaleza. La niña odia la sopa, el calor y la violencia. Mafalda critica el mundo. Le gustaría ser traductora en la ONU. Ella traduciría lo contrario de lo que dicen los políticos cuando riñen para que estén de acuerdo. Está bien, me doy por vencida. Muy bien. Ustedes han podido escuchar de parte del audio cómo nos habla de este personaje, nos dice, ¿no?, cómo es primero físicamente, lo podemos ver en la imagen inclusive, pero también nos da detalles de la personalidad que tiene este personaje. Y no solamente ello, también nos habla de un poco de su familia, también nos habla de las cosas que le gustan y las cosas que desagradan, nos habla parte también de su personalidad. Eso siempre tenemos que tener en cuenta. El dar una descripción no siempre se limita a dar las características físicas, también para poder entender a una descripción de una persona, en este caso una caricatura que es este personaje, ya más o menos tenemos la idea, nos han pintado cómo es esta caricatura. Pero si solamente nos dijeran que tiene cabello y nada más, sería insuficiente. Por eso siempre tomar en cuenta estas características para el momento de describir. Bueno, con esta parte introductoria podemos empezar nuestro tutorial. ¿Qué buscamos en esta sesión? Bueno, buscamos que produzcas textos. ¿Y qué tipo de texto? Bueno, los textos descriptivos. Nuestra competencia es que escriba diversos tipos de textos en su lengua materna. En este caso van a ser nuestros textos descriptivos. Ideas. Comencemos. ¿Qué aprendizaje esperamos que consigas tú con este tutorial? Elabores textos descriptivos de una persona en forma ordenada. Pasamos y continuamos. Vamos a informarnos primero del tema. Hay que conocer un poco la parte de la teoría. ¿Qué es una descripción? ¿Sí? ¿Qué entendemos nosotros por una descripción? Primero, sabemos que describir es como pintar con palabras, lo que les estaba dando inicialmente, ¿no? Vamos a pintar con palabras un objeto, un paisaje, un animal, una persona. En este caso, una persona. Para ello, podemos tener en cuenta, dice, de saber observar bien y usar adecuadamente los adjetivos.
las cualidades, los seres y también los verbos, o sea, las acciones que estos realizan. Escribir no significa solamente enumerar, hay que tener en cuenta todos los elementos que forman ya sea un paisaje, hay que saber elegir también y definir con qué intención se quiere escribir. Comencemos, continuamos con ello. Vamos a hablar un poquito más de la descripción. Tenemos acá un texto descriptivo de una persona, porque es lo que nos interesa justamente en este tutorial. Cuando hablamos de personas, ustedes pueden ver acá en este cuadrito, hablamos de lo que es la prosopografía, la etopeya, retrato, autorretrato y caricatura. Lo que nosotros hemos visto introductoriamente ha sido una caricatura. Consiste en una exagerada deformación de la habilidad. Ustedes han visto que Mafalda, si ustedes han visto la parte inicial, ha exagerado su cabellito, su cabecita, ¿no? Porque realmente está enfocado a la inteligencia que tiene esta niña, pero lo crítica que es. Otra forma de texto descriptivo vienen a ser las prosopografías, que viene a ser la descripción de características físicas. Eso tomando en cuenta, prosopografía se refiere solamente a las características físicas, lo que aparentemente podemos ver, desde la parte del rostro, el cuerpo, hasta lo que está usando el personaje. En cambio, una etopeya describe las características psíquicas, o sea, estamos hablando de las personas, personalidad, ¿no? Lo que tiene, lo que no se puede ver a simple vista, pero si somos muy observadores podemos distinguir, hasta podemos distinguir sus preferencias, también quizás algunas cualidades que denotan a la persona, lo hacen diferente, ¿no? O resaltan en ella. ¿Qué es un retrato entonces? Un retrato es la combinación de la prosopografía y la etopeya, que es la descripción de características físicas y psíquicas, y ahí es donde apuntamos nosotros. Hacer un retrato de una persona es cuando yo voy a considerar los dos aspectos, la prosopografía y la etopeya. Recordemos, prosopografía, características físicas, lo que podemos ver a simple vista, y etopeya, las características psicológicas, psíquicas, que es algo que tenemos que conocer muy bien a la persona en este caso, ¿no? Y un autorretrato, como su nombre lo dice, auto, o sea, yo mismo. También me puedo describir, que me conozco bien, no solamente físicamente, me conozco todas mis fortalezas y mis debilidades. O sea, yo puedo hacer mi propio autorretrato. Ustedes, chicos, que esto les sirva y les ayude mucho para poder redactar su texto. Tomen en cuenta estas anotaciones que se les ha dado y pasemos a la siguiente información. Bueno, acá ustedes van a ver, acá hay 3 textos. Y miren, leemos acá, tenía la espalda inquieta, un pelo subversivo, una lengua despiadada, alegre con la que recorría la vida y milagros de quien se ofreciera. Es un primer texto. Es un tipo de buena pinta, no un galán lindo, pero de facha simpática, con sombrero de ala baja y un sobre todo bolsudo, pantalones muy anchos. Si ustedes ven, en una de estas dos nos habla de características físicas. ¿En cuál de ellas sería? A ver, puedes leerlo tú. ¿Cuál de ellas serían las características físicas o lo que podemos ver a simple vista? Y recuerden que era la prosopografía, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y también recuerden que era la etopeya. La etopeya nos hablaba de las características psíquicas, ¿sí? La personalidad. Era el retrato. Era la combinación de las dos. Pues le damos la siguiente parte. Peter, un mulato de barrio de Malambo, más alto que bajo, de contextura recia, usaba zapatos de tacón, alto a la andaluza, llevaba velado de uniforme a rayas negras y grises, según se ladeaba sobre la frente, dice la visera ancha de una gorra de apache, y los domingos hacía flotar en torno al cuello un pañuelo rojo. En su cara, dice, cetrina y alargada, un tanto payuna, la boca prominente, lucía una gran cicatriz, la nariz ancha y el paso enérgico. Los ojos oscuros se movían ágiles, pero a ratos adquiría la fijeza de los de una fiera al acecho. Carita era todo un héroe de la prisión. Miren cómo nos has hablado de ese personaje. Bueno, hemos leído y habremos distinguido nuestras características físicas, donde nos habla solamente de puras características físicas, en alguna habremos oído también de las
del carácter, de la personalidad. A ver, los invito a ver, ¿dónde sería? A ver, ya han revisado. A ver, ¿dónde está? Vamos a buscarlos. Tenemos la etopeya, recuerden, el retrato. Y la etopeya es el texto. Tenía la espalda inquieta, un pelo subversivo, una lengua despiadada. Cuando tenemos la lengua despiadada, quiere decir que es una persona que expresa quizás con rencor, a veces no, quizás no es muy cuidadosa en lo que dice. Y alegre con la que recorría la vida y milagros de quien te ofreciera. Entonces acá nos sale una persona, pero nos da una característica de su personalidad. Entonces, si esta es etopeya, pues acá tenemos una prosopografía. ¿Cuál es la prosopografía? Exacto, en la parte de arriba, ¿no? Tipo de buena pinta, un galán lindo, de facha simpática. Nos está hablando de unas características de cómo es, inclusive de lo que usa, ¿no? Cómo son las características. Y por este último tenemos el retrato. Acá ya inclusive nos da detalles, ¿no? Con adjetivos, viene, nos resalta la característica física de la persona, pero también nos dice que es una persona, miren, esa es la palabra cuando dice, que ahí queda todo un héroe de la prisión. Ahí ya nos dio una parte de su personalidad. Entonces, tenemos en cuenta también cuando vayamos a ver hasta los textos descriptivos. Pasamos a la que sigue. Acá ustedes pueden ver, acá tenemos dos textos del Mido para que ustedes puedan leer. Vamos a leer solamente un fragmento de ella. Por mi parte soy, yo creo ser duro de nariz, mínimo de ojos, escaso de pelos en la cabeza, creciente de razón, largo de piernas. Hasta ahí, sí, características físicas, ¿no? Y si seguimos más abajito, generoso de amores, imposible de cálculos, confuso de palabras, tierno de manos. Ah, una persona cariñosa, ¿no? Si acá ya nos habló dos características. Entonces, ¿qué sería eso? Claro, dice, por mi parte soy, yo creo ser. Está hablando de sí mismo. Entonces, este sería un autorretrato. Y por lógica, el otro, una caricatura. Entendamos que es una caricatura. Era de una delgadez que daba escalofríos, altísimo de estatura, y hubiese sido más alto si el busto de repente como si estuviera cansado de crecer grácilmente hacia arriba. Acá nos exagera inclusive las características, un poco distorsiona, ¿no? Las características del personaje. Entonces, vamos a tener mucho cuidado al momento de redactar nuestras descripciones. Como en este caso vamos a hacer un retrato o un autorretrato, tengamos en cuenta estos tips que lo estamos dando en nuestro tutorial. Pasamos. ¿Y qué puede ayudarme también en mis redacciones para enriquecer mis ideas en mi texto? Uno de ellos son el uso de adjetivos. Y otro recurso estilístico también es el uso del símil y la metáfora. Empezamos con los adjetivos. Ustedes sí conocen. Entonces, dice, era delgado y enjuto. Esos son adjetivos, ¿sí? Que me describen más o menos cómo es la persona en cuanto a su contextura y las características físicas que tiene. Acá está haciendo como la fruta del agavo. Está haciendo una comparación, ¿sí? Al decir como la fruta del agavo. Y cuando hablamos de comparaciones, estamos hablando de símil. Ahorita voy a hacer un ejemplo, pero como pueden ustedes ver, acá ya hay un símil también. La cara tan reseca. Es una característica, es un adjetivo. Y los cabellos tan vacíos, ¿ven? Entonces, ¿ven cómo enriquece nuestra descripción el uso de adjetivos? Miren, que cuando chupaba un cigarro parecía que los flácidos labios se le metían, ¿sí? Flácidos, ¿no? Que están sueltos. Pasemos al siguiente, miren, recursos estilísticos que son símil. Un símil dice que es una comparación entre dos conceptos. Dice, sus dientes son como perlas, está haciendo una comparación. Son blancos, ¿no? Su cabello es como el oro, está haciendo una comparación, que debe ser rubio. La metáfora dice, las perlas de su boca. Es cuando ya designa, ¿sí? Designa, se puede decir algo que posee la persona, pero con otras palabras. En vez de decir los dientes, dice las perlas. ¿Por qué lo dice las perlas? Porque está hablando que esos dientes son blancos. Ya no dice los dientes de su boca, sino dice las perlas de su boca. Dice su pelo de oro. No está diciendo que es como el oro, dice su pelo. Se está indicando que su pelo es rubio. Entonces, vemos la diferencia entre un símil y una metáfora.
¿Enriquece nuestras ideas? Sí. Hace que nuestro texto quizás sea más objetivo en cuanto, dependiendo del nivel de complejidad que vamos a ir, según el grado en que están ustedes también, tenemos que usar estos recursos lingüísticos. Bueno, unos consejos para poder escribir tu descripción. Dice, antes de hacer tu texto, siempre debes tener en cuenta qué propósito tienes, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Quiero escribir qué, por qué quiero hacer, ¿sí? Y para qué empiezas a escribir. Porque según ello vamos a determinar el tipo de lenguaje que vamos a usar. También la extensión de nuestro texto. Esto seguramente lo han visto en su clase, con sus maestros, ¿no? Nuestro esquema de plan de escritura. ¿Qué voy a escribir? Respondiendo. Bien, ya tienen su respuesta. ¿Para qué voy a escribir? Ese es el propósito. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Y con qué propósito voy a hacer este texto? ¿Y para quién? ¿Para quién está destinado este tipo de texto? Digamos. Bueno, ahora la segunda parte es planifica. Una vez que ya has hecho tu esquema de plan previo, ahora va a ser una lluvia de ideas. Puedes usar un esquema, puedes usar un dibujo, un borrador, todas tus ideas considerando esto. Este esquemita que te estoy proporcionando te puede ayudar. Siempre consideremos el título del texto, después los datos generales, en este caso tenemos que presentarnos al personaje si somos nosotros o si es otra persona, su edad, su sexo, los nombres completos. Recién pasaríamos a la parte descriptiva, que son los rasgos físicos, ¿no? Desde la parte del cabello, la piel, el rostro, los ojos, la nariz, la boca, para terminar el cuerpo con la estatura y contextura. Ten en cuenta que esas ideas hay que utilizar adjetivos. No solamente vamos a decir que su cabello es negro, ¿no? Es negro, ¿qué más es? ¿Qué otras características tiene el cabello? Cuando su piel, ¿no? También. El tipo de piel o la expresión llamada test. Y así sucesivamente. Terminamos esa parte, recuerden, después vamos a otra característica física que es la vestimenta que está usando el personaje. En su prenda, o si tiene accesorios, aretes o lentes, ¿no? Algo que lo distinga, que lo hace resaltar, hasta el calzado que usa. Después pasamos a la parte, recuerden que todo esto que hemos mencionado, el rasgo físico, recuerden que era la prosopografía, ¿no? Ahora pasamos a la etopeya, que viene a ser la personalidad. Entonces acá viene el carácter, ¿no? Cómo es la conducta del personaje, qué valores tiene, su personalidad en sí. Por último, consideramos las preferencias, los gustos y las aficiones que nuestro personaje tiene. En este caso, ya les he dicho, dependiendo del tipo, si es un retrato o es un autorretrato. Espero que este esquemita lo tomen en cuenta para poder ordenar sus ideas. Bueno, consultamos, acá les recomiendo este link de YouTube, para poder enriquecer quizás tus adjetivos, para poder darle, enriquecer tu texto, ¿sí? Y no quedarnos simplemente pequeño, chiquito, ¿no? Hay más adjetivos que me ayudan a diferenciar el tipo de nariz, el tipo de ojo, la forma del rostro, ¿sí? Eso te puede ayudar. Te invito a visitar este link. Y bueno, siempre consideremos esto. Cada un repaso. Siempre empezaremos con la presentación general de la persona, después con la decisión del aspecto físico, miren todo esto que hay que considerar en la cabeza, después el cuerpo, tercero la cuestión de rasgos psicológicos que hemos hablado, de personalidad, por último los gustos y aficiones. Seguimos avanzando y vamos, ya estamos por terminar. Una vez que ya has hecho, ya has esquematizado tus ideas, puedes hacer tu borrador y luego lo lees en voz alta. Cuando tú escuches, tú mismo leas, te vas a dar cuenta que a veces le falta o hay vacíos. Entonces te va a ayudar a ordenar tus ideas. Pero siempre es bueno dar 1, 2, hasta 3 lecturas si es necesario. Escúchate a ti mismo cómo se oye el texto. Siempre toma en cuenta también los signos de puntuación, hasta el uso de las tildes, porque una tilde en una palabra puede cambiar el sentido de la palabra. ¿Sí? Tomemos en cuenta eso. Acá les recomiendo este cuadrito que te va a ayudar a autoevaluar. Por ejemplo, en estructura. ¿Qué partes fueron consideradas según lo planificado? Debes considerar eso.
Todas las consideré, ¿sí? Recuerden cuántas partes había. Los datos generales, la parte física y la parte psíquica, ¿no? De la prosopografía y la etopeya. También debemos considerar ortografía y puntuación. ¿Tengo errores de ortografía? ¿En la puntuación? Eso también. En el proceso de escritura, dediqué mucho tiempo y me esforcé en el proceso de escritura. O sea, hice una preescritura, un borrador y luego lo edité. Fui ordenado y limpio. Ustedes van a poder evaluar su propio trabajo antes que llegue ante su maestro. Último, cohesión. ¿Está bien organizadas mis ideas? ¿Hay orden correlativo? ¿Tienen una secuencia lógica? Con el uso de conectores. Recuerden los conectores, ¿no? O sea, ustedes ya han estudiado los conectores también, además, sí, por consiguiente. Pues hay varios tipos de conectores que seguramente ustedes ya han hecho en sesiones anteriores y sería bueno que revises para que le des conexión en tus ideas. Y recuerden lo que se les aconseja hace un momento. Lean, lean. Van a oír ustedes, se dan cuenta que al leer en voz alta, se dan cuenta de los vacíos que existen y podrán corregir sus borradores. Por último, concordancia. Contiene muchos detalles creativos. Acá vamos del uso de lo que les decíamos a ustedes de los recursos lingüísticos, ¿no? Los adjetivos, los símiles apropiados, metáforas, que coge dependiendo del grado en que están ustedes cursando sus estudios. Terminamos y después que yo me evalué con este cuadrito que me ayuda a mí poder distinguir en qué nivel está mi texto, ya puedes presentarlo y pasarlo limpio. Y puedes agregar un dibujo o agregar una foto, ¿sí? En este caso, si tú lo haces de ti, puede ser un dibujo realizado en Paint o una foto tuya escaneada. Acá tenemos un esquema. Este esquema es como para niños de tercero o cuarto grado. Y si eres un niño de quinto o sexto grado, estudiante de quinto o sexto grado, te recomiendo que amplifiques este esquema. Este esquema es simplemente una pequeña guía que te puede ayudar, pero como les repito, amplíe más su visión. Acá les ayuda a ser un poquito más ordenados. Están viendo, soy un, identificando datos generales, donde estudia. Acá después dice, tengo un rostro, ya está hablando de las características físicas. Más en este momento visto, ya está hablando también de las características físicas, lo que yo vestimenta. Casi siempre me verás. Ah, ya, ahí va la personalidad, ¿no? Después dice, me agrada, sigue siendo la personalidad, lo que son sus aficiones, sus gustos y preferencias. ¿Listo, chicos? A ver, con este material, ahora, una vez terminado, tú debes ir a tu clase. Dice, con este material vas a hacer el esquema compartido y vas a completar tu en una hoja de Word y lo vas a presentar. Van a revisar la rúbrica que está compartido en la clase de comunicación de Classroom, chicos. ¿Sí? Y al final se van a autoevaluar resolviendo el cuestionario junto. Acá les vamos a un cuestionario interactivo. ¿Sí? Bueno, si les he hablado de lo que es las rúbricas compartidas en la comunicación de Classroom para todos nuestros estudiantes que están insertados en el grupo, pero aquellos que no están, les damos el alcance de este cuestionario que viene adjunto. Ya, también van a resolver una prueba, dice, en la asignación de tareas. Tenemos acá nuestro cuestionario. Ustedes pueden ver, acá dice, ¿recuerdan lo que hemos hablado, no? La descripción de características físicas de la persona se denominan, a ver, ¿se acuerdan? Características físicas. ¿A qué se refería? Etopeya, fotografía, retrato. Ah, sí, algunos ya se dieron cuenta. A ver, probamos. A ver, yo digo que es fotografía. A ver. ¿Y qué nos da? Excelente. Muy bien. Continuamos. Descripción de características psíquicas de las personas se denomina. ¿Se acuerdan cuáles eran? A ver, tenemos las tres opciones. ¿Era caricatura? Era una caricatura. ¿Te acuerdas? Con eso hemos iniciado. No, no es, ¿no? ¿Autorretrato? Son de características psíquicas. A ver, probamos etopeya. Perfecto, muy bien. Pasamos a la siguiente. Descripción que usa la etopeya y la combinación de las dos. Sobre ello hemos hablado, ¿sí? Toda nuestra sesión. ¿Qué era? A ver, probamos.
Correcto, muy bien, retrato. Pasamos a la siguiente. Para escribir textos descriptivos de personas, primero, ¿qué debemos definir? ¿Propósito? ¿Hemos hablado de propósito? Sí. El tema podría ser qué tipo que voy a escribir. El lenguaje. Recuerda que el lenguaje estaba de acuerdo también al destinatario que íbamos a, con qué destino. Sí, a quién va a estar destinado nuestro texto. A ver, tipo de texto, destinatario, es así, propósito. Entonces, ¿cuál es la opción? Formato, estructura, propósito, ¿cuál era? ¿Tipo de texto? A ver. Correcto. ¿Qué tipo de texto vamos a escribir? Descriptivo. ¿A quién hemos pensado escribir? Quizás para mi mamá. ¿Para quién? Pensado escribir para mi maestro, para mi compañero, para mi amigo. ¿Y con qué propósito escribo este texto? ¿Sí? Quizás quiero dárselo a mi amigo para que me conozca mejor. A mi mamita. ¿Sí? O le quiero hacer una descripción de ella. ¿Sí? Tenemos que saber con qué intención escribimos nuestro texto. Pasamos al siguiente. En las descripciones de personas se usan recursos lingüísticos como. ¿Qué recursos lingüísticos hemos recomendado? Recuerden que también les dije según el grado en que están estudiando. A ver, ¿hemos hablado de sustantivos? Claro que hay sustantivos, sí. Pero ¿qué nos recomendaron usar más? Verbos, ¿sí? ¿Hablaron de las metáforas? ¿Se acuerdan de las metáforas? Sí. Son expresiones lingüísticas un poquito, se puede decir, más elaboradas, ¿no? De mayor complejidad. Digamos, adjetivos. Claro. Sí, nos dijeron adjetivos, sobre todo metáforas, símiles, acá, verbos, sustantivos y conectores. ¿Cuál de ellas será? A ver, probando. Correcto, adjetivos, metáforas y símiles. Esos eran los recursos lingüísticos que nos aconsejaban para mejorar nuestra descripción. En la planificación de mi texto, o sea, un autorretrato, primero, ¿qué debo definir? A ver, eso de la estructura del texto. Rasgos físicos, carácter después, luego vestimenta y al final datos generales, ¿así era? Recordando, o así una presentación, físicas y carácter. Último, primero en datos generales, rasgos físicos, vestimenta, carácter y preferencias. Ah, ya tienen su respuesta. A ver. Correcto, la C, datos generales, rasgos físicos, vestimenta, carácter y preferencias. Felicitaciones a todos ustedes que han estado siguiéndonos en este tutorial. Excelente, muy bien, aquellos que no han logrado y que no pueden volverlo a intentar. Todos nuestros estudiantes, ya saben, tenemos una actividad en el Classroom y a todos aquellos visitantes en este tutorial, espero lo pueden revisar y espero que les sirva este material. ¿Listo? Entonces, culminamos nuestro tutorial. Hasta una próxima visita.